Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y hoy os voy a hacer un vídeo con Júpiter ya en el grado analítico de Cáncer y dentro de 4 días Júpiter entrará en Leo. Y es un cambio esperado, es un cambio grande porque ya empieza a formarse la figura de cesta, la cesta de Barbol, como le llaman algunos. Esa oposición con Plutón, lo primero que formará es el sextil con Urano en Géminis, el trígono con Neptuno en Aries y la oposición con Plutón. Entonces hablemos un poco de este eje Leo-Acuario, Júpiter en Leo, Plutón en Acuario, que tiene mucho que ver con la creatividad, tiene mucho que ver con el yo y el colectivo, el cómo pongo desde casa 5, cómo pongo mi creatividad en el mundo y cómo puede ser esto acogido por lo colectivo o cómo, qué puede aportar esto en lo colectivo de casa 11, en Acuario. Entonces, Júpiter entrando en Leo es un Júpiter es un Júpiter muy creativo que expande la creatividad, expande esa espontaneidad leonina, o sea, Leo tiene mucho que ver con la espontaneidad, Acuario tiene mucho que ver con la autenticidad. ¿Qué camino hay de la espontaneidad a la autenticidad? Pues probablemente si podemos encontrar algún matiz, es que en la autenticidad hay una, hay una conciencia de los condicionamientos. En la espontaneidad no. En la autenticidad hay una mirada más uraniana, más acuariana, y es una decisión de espontaneidad. Desde Leo no es tanto una decisión, es una expresión leonina. Entonces ahí hay un camino, ¿no? Hay un eje muy interesante que lleva mucho tiempo muy activado estos últimos años, porque ha habido retrogradaciones en Leo, porque Plutón ya lleva una temporada en Acuario, entonces cada vez que algún planeta pasa por Leo, se activa ese eje Leo-Acuario, que es desde dónde me vivo y cómo lo pongo en el mundo. Y Júpiter en Leo tiene también ese matiz épico. Tiene mucho que ver con la valentía, con el atreverse, con el valor, ¿no? De Leo, con el arrojo, con esa espontaneidad. Entonces, Júpiter expande esto y, bueno, puede empezar en lo colectivo, por supuesto, pero en lo personal puede empezar una época bastante creativa también. Entonces os quería hablar del proceso creativo, porque creo que tiene que ver con este Júpiter en Leo y creo que tiene que ver con ese Plutón en Acuario. El proceso creativo muchas veces se bloquea en las personas a nivel artístico, pero también en la vida. O sea, la creatividad no solo es artística, la creatividad es el atrevernos a vivir. O sea, es el atrevernos a tomar el riesgo necesario para ser capaces de vida. Entonces, esto se ve en cualquier decisión importante en la vida, en el día a día. Cuando tomamos decisiones a nivel de vida personal, a nivel de vida profesional, pero esto se sintetiza mucho en el proceso, o sea, a nivel simbólico se ve reflejado en el proceso creativo artístico, porque nos enfrentamos a una página en blanco, nos enfrentamos a un lienzo en blanco y ahí empieza todo un juego de proyecciones de mi autocrítico y cómo proyecto mi propio autocrítico en la mirada del otro. Porque precisamente lo que tiene la creación
sea un escrito, sea un cuadro, sea música, sea un poema, sea una escultura, sea lo que sea, ahí donde se cierra el ciclo de lo creativo es cuando lo entregamos al mundo, en Acuario. Es cuando lo ponemos en el mundo y lo exponemos, nos guste o no, lo exponemos a la mirada del otro, porque ahí le entregamos nuestra creatividad al mundo. Y ahí hay muchos miedos de sentido de falta de merecimiento, de no soy lo suficientemente bueno, no, lo que yo tengo para aportar en Casa 5 o desde mi creatividad leonina no vale la pena, no es bueno. Bueno, ahí hay miles miles no, pero hay muchas voces diferentes que son heridas de merecimiento, que son pequeños bloqueos a nivel de energía vital. Entonces, esto lo proyectamos en la mirada de los demás y nos da mucho miedo que la crítica venga de fuera. Pintamos algo, por ejemplo esto que tengo aquí detrás, donde de alguna manera tomo un riesgo porque no busco ninguna perfección, no busco ninguna belleza, busco romper algo. Busco que esa energía salga de alguna manera y no estoy pendiente del resultado. Entonces, claro, sale lo que sale y después nos puede dar mucho miedo del juicio externo, de qué cosa más rara, eso qué quiere decir, esto qué es, miles de cosas que nos pasan cuando precisamente ese Júpiter en Leo lo que nos está diciendo es toma el riesgo, inténtalo. Es igual, si hagas lo que hagas, siempre va a haber gente que te lo va a criticar y siempre habrá una parte tuya que te lo va a criticar también. Tomes la decisión que tomes, nunca va a gustar a todo el mundo. Entonces, muchas veces, por exceso de miedo, por exceso de peso en la mirada del otro, que sería ese Plutón en Capricornio, ese miedo a la crítica, dejamos de intentarlo, dejamos de atrevernos. Y Júpiter en Leo nos pide valentía, nos pide atrevimiento. Hazlo, inténtalo y sácalo al mundo. Porque lo tuyo también es válido. No quiere decir que lo tuyo sea lo mejor, es que no se trata de ser lo mejor, ni el mejor, ni siquiera que sea muy bueno. No, es que si es auténtico, si es espontáneo, también es válido, es tu propuesta. Entonces, Júpiter nos empuja, nos va a empujar ahí a que lo intentemos y que nos demos cuenta de que el valor está en el intento. O sea, más allá del resultado, el valor está en el atrevernos a lanzarnos a un proceso creativo. Repito, no solo en lo artístico, sino en el día a día, en la toma de decisiones. Atrevámonos a tomar decisiones. Eso es como un actor de teatro que antes de subir a escena está nerviosísimo. Por mucha experiencia que tenga, habrá de todo, ¿no? Pero hay actores de teatro y actrices que llevan toda la vida haciendo teatro y aún así, 5 minutos antes de subir a escena, tienen muchísimos nervios, pero se atreven, porque ya con la perspectiva de tiempo, con la experiencia, saben que la recompensa está en subir al escenario y hacerlo, más allá del miedo, de los nervios, del miedo al juicio, del autocrítico, del no voy a ser capaz. Sí, sube a tu escenario de vida, sube y atrévete. Y es en ese movimiento de atrevernos que vamos siendo capaces. Si no subimos, no vamos a ser capaces. Entonces, Júpiter nos va a empujar a subirnos a cualquier tipo de escenario. También puedo pensar en un jugador de fútbol que 5 minutos antes del partido igual está nerviosísimo, pero ¿qué se va a quedar en los vestuarios?
o la actriz, el actor se va a quedar entre bambalinas, y no, porque entonces no podría dedicarse a lo que más le gusta. Entonces el tema es salir allá afuera, subirte al escenario, salir al campo y jugar lo tuyo, ¿no? Y la vida, creo, tiene mucho que ver con esto. Entonces, ¿qué pasa con Plutón en Acuario? En Plutón se encierra, en algún momento de la infancia, en Plutón se encierra una sensación de inadecuación. Porque cuando fuimos niños, niñas, en algún momento, alguna mirada del mundo adulto que nos rodeaba nos juzgó, de alguna manera, puede ser con una mirada, puede ser con una bronca, puede ser de muchas maneras, pero en algún momento recibimos algún tipo de juicio en el que desde la infancia, desde esa ingenuidad de la infancia, que ve el mundo adulto como un mundo que, aparte de depender plenamente de él, lo ve como un mundo de gigantes poderosos, graba esa sensación en su contra. Entonces, en algún momento recibe la mirada de hay algo malo en ti. Ahí se encierra, en Plutón se encierra esa sensación de inadecuación. Hay algo malo en mí. Y interiorizamos una mirada crítica de fuera. Entonces, eres un mal chico, te has portado muy mal, pasas mucha vergüenza, y el niño o la niña se cierra en ese momento. Es ese movimiento de encerrar una sensación de inadecuación que hace que después, a lo largo de la vida, pues durante muchos momentos de la vida no nos sentimos bien con nosotros mismos. O sea, no nos sentimos bien en nuestra piel, y Plutón, entre otros, como por ejemplo la Luna o Saturno, pues Plutón es uno de estos planetas que nos lleva a lo largo de la vida a hacer trabajo personal, trabajo de autoconocimiento, porque queremos resolver esa sensación. Sabemos que hay algo por resolver, pero durante gran parte de la vida esa sensación de inadecuación la proyectamos fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que sentimos con mucha sensación de vulnerabilidad, o sentimos con mucha intensidad la mirada crítica del entorno, del afuera. Y esto genera mucha tensión, genera ese bloqueo de nuestro potencial creativo en la vida, genera ese bloqueo de nuestras ganas de expresar. Entonces, a base de trabajo personal, pues nos vamos dando cuenta de que esa mirada crítica que proyectamos en los demás, ese miedo a ser juzgados, no es otra cosa que, como dentro es afuera, no es otra cosa que la mirada crítica que nos hacemos a nosotros mismos. Y ahí es Plutón, que tiene que ver con la psique profunda. Pues hay que entrar en diálogo con nuestra psique profunda y ir a ese momento donde se originó esto, que lo podemos identificar o no, pero en algún momento de la vida, normalmente en la primera infancia, se origina esa sensación que forma parte del proceso de socialización de cualquier persona. Interiorizamos esa sensación de, uy, soy muy malo. O sea, si me muestro de esta manera, pasarán cosas muy malas. Entonces me bloqueo y dejo de expresarme de forma espontánea. Eso forma parte del proceso de crecimiento de una persona. Tiene que ver con Freud, el malestar en la civilización, ¿no? O sea, cómo de alguna manera, para poder convivir, reprimimos partes nuestras. Y después, a lo largo de la vida, pues hay algo que se quiere expresar, pero no nos dejamos, ¿no? No nos dejamos porque creemos que es muy malo, cuando igual no lo es. O sea, entonces, si conectamos con esa sensación, dejamos de echar pelotas fuera y dejamos de
poner el foco en la mirada crítica del exterior y dejamos de proyectar y nos hacemos cargo de esa sensación de inadecuación. O sea, decimos, no, es que es mi autocrítico, o sea, es mi mirada crítica. Entonces tengo que sanar esa mirada conmigo mismo. Volver a, de alguna manera, rescatar a ese niño que quedó encerrado en Plutón, ese niño que se expresó de forma espontánea, pero le hicieron sentirse muy mal y encerró, castró su espontaneidad. Volver a ese niño y decir, oye, tú no tuviste ninguna culpa, o sea, porque claro, el niño, ¿qué le pasa? Que no es capaz de decir, este adulto tiene un problema. No, o sea, lo graba en su contra. O sea, el problema siempre es del niño. Entonces, como lo graba en su contra, es ir a ese niño y decir, tú no tenías ninguna culpa. Que ese adulto, pues en un momento dado, pues no te supo ver. No te supo ver y tampoco te supo tratar. Que ya os digo, o sea, no es para culpar al adulto, es que forma parte del proceso de crecimiento. Pero también forma parte del proceso de crecimiento y de maduración el deshacer esto. Y deshacer esto es rescatar ese niño, actualizarlo al adulto y darnos cuenta de que ahí encerramos una espontaneidad que por lo tanto perdimos y eso hay que rescatarlo. Hay que rescatar esa espontaneidad que tiene mucho que ver con ese atrevimiento a ser, con ese atrevimiento a ser creativos, a mostrarnos tal y como queremos o tal y como nos sale. Independientemente de la mirada de los demás. O sea, el tema está con nuestra propia mirada. Entonces ahí cuando recuperamos o vamos recuperando esa espontaneidad del niño, esa expresión, falta de miedo, falta de la tiranía de la mirada del otro, vamos recuperando esto. Y ahí es donde Plutón nos conecta con el poder interior, con la potencia de vida. O sea, volvemos a expresar nuestra creatividad desde el atrevimiento, desde el intento, desde el no juicio y empezamos poco a poco a fluir más con lo que somos y con lo que queremos expresar. Ahí está esa autenticidad que se despierta a través de Plutón, ya consciente. Por eso digo que la espontaneidad tiene una parte infantil y la autenticidad es una espontaneidad madurada, de alguna manera. Entonces, volvemos a conectar con esa fuerza de vida que circula a través nuestro, que nos deja ser, que dejamos circular de manera más libre, más fluida, para poner en el mundo aquello que somos. Y todos somos personas creativas. En lo no tiene por qué ser artístico, vuelvo a repetir, porque la gente siempre cree que la creatividad se tiene que expresar a través del arte. No, es la vida, es atrevernos a ser lo que somos y conectar con ese poder interior y con esa potencia de vida que es Plutón, que es de alguna manera el dejar de vivirnos condicionados por la crítica interiorizada y por la crítica externa. Entonces, simplemente poder expresarnos de manera uraniana, creativa. Urano, que se mueve gran parte de la vida en un esquema pasivo-reactivo, pues se sale de esa dualidad, se sale de esa polaridad siendo creativo. Entonces, esta oposición Júpiter en Leo, Plutón en Acuario tiene mucho que ver con esto, con el atrévete. Solo atreviéndonos es como podemos liberar nuestra energía vital, que tiene mucho que ver con el sentirnos capaces de vida
y tiene mucho que ver con la alegría de vivir y con el asombro de vivir, ¿no? O sea, porque volvemos a recuperar parte de esa inocencia infantil y volvemos a recuperar nuestra espontaneidad y nuestra expresión auténtica, que también quiere decir coherente, que aquello que soy o que siento que soy es coherente con aquello que expreso y pongo en el mundo. Entonces, cuando vamos haciendo ese ejercicio de coherencia interno-externo, es cuando realmente estamos poniendo nuestra creatividad al servicio de lo colectivo. O sea, porque estamos poniéndonos a nosotros en el mundo y es lo único que podemos hacer realmente. O sea, sí podemos hacer muchas cosas, pero si rascamos, lo realmente valioso que podemos aportar al mundo es el ser nosotros mismos y poner esto al servicio del colectivo, poner eso en lo colectivo, de forma creativa, de forma constructiva. Entonces, de esto va un poco, creo yo, este Júpiter en Leo, que estará un año, que hará muchos aspectos muy intensos con los transpersonales. Entonces las energías transpersonales de Plutón, de Neptuno por trígono, muy creativo también, de Urano por sextil, estas energías transpersonales que nos superan, que son fuerzas de la vida, que no son fuerzas personales, son fuerzas de la vida. ¿Qué podemos hacer con esas fuerzas? O bien nos resistimos, entonces se vuelven en contra de nosotros, o sea, nos pueden llegar a destruir, nos atropellan. O sea, tanto Plutón como Neptuno como Urano, o sea, si nos resistimos, son más fuertes que nosotros y nos rompen, nos atropellan. Entonces, lo mejor que podemos hacer es abrirnos a esas energías, dejar que nos traspasen. Entonces, dejar que nos traspasen es ir desbloqueándonos a la energía vital, dejar de resistirnos, que el 95% de nuestros problemas son, no digo el 100 porque no, pero gran parte de nuestros problemas somos nosotros agarrándonos a esos problemas, o sea, somos nosotros resistiéndonos al flujo de la vida. Entonces, claro, porque allí hay muchos miedos, hay mucha preocupación, hay mucha necesidad de control y no se pueden controlar las energías transpersonales. Se pueden controlar hasta cierto punto los planetas personales, la luna, el sol, pero las energías transpersonales no las podemos controlar. Entonces, abrámonos a aquello que nos propongan esas mismas energías, ¿no? Acojámoslas con apertura y con curiosidad y con asombro. Bueno, esto es un vídeo cortito que os quería hacer sobre esa próxima entrada de Júpiter en Leo. Atrevámonos a ser creativos, a vivir. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.